Muy buenos días amigos y amigas, estamos otra vez en este cuarto programa del programa, valga la redundancia, Ojos Chinos, ahora grabando y transmitiendo desde Lima, Perú. Ha sido un viaje que he tenido que ir desde Salamanca a Barcelona y tomar un avión de Barcelona a Madrid y Madrid a Lima. Pues ya grabando desde aquí con los saludos respectivos, vamos a empezar el programa. Vamos con la intro. Oye, Tego Calde, con sandunga, pero borinqueña. Bien, vamos a comentar rápidamente lo que dice en Jeremías, que es la primera lectura. Ahí se lo voy a poner. Bien, en el Evangelio del domingo pasado, Mateo hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías. Lo que nos está diciendo Mateo es que si tú quieres conocer un poquito más de Jesús, el Maestro, lee, aprende un poco de Jeremías. Y esta es la razón por la cual vamos a hablar algo acerca del profeta Jeremías. Jeremías vivió una época bastante difícil. A Jeremías le tocó la destrucción del primer templo. Si bien que con Isaías todavía se pudo mantener el templo, ya con Jeremías no. En Isaías el imperio que estaba dominando era el imperio asirio, pero ya con Jeremías el problema era el imperio babilonio, con Nabucodonosor. Pero este imperio, si bien fue fuerte, duró más que 45 años porque después fueron derrotados por Ciro el Persa. Ese imperio ya duró 200 años. Para el próximo domingo vamos a hablar de otro profeta, que es el profeta Ezequiel. Bien, ¿qué rasgos de Jeremías podemos encontrar en Jesús? Podríamos decir que entre 2 o 3 rasgos que dominan en Jeremías, que son muy parecidos a los de Jesús, de tal modo que la gente que ya conoce su historia puede decir: este se parece mucho a Jeremías. Bien, entre los rasgos que podemos encontrar entre Jeremías y Jesús, uno está su gran capacidad de predicar, ¿no? Jeremías predicó por todos lados, en el atrio del templo, en Babilonia, en Jerusalén, en Egipto, en todos los lugares donde les tocó estar, predicó. Un segundo rasgo puede ser el celibato, ¿no? O podemos decir que el modelo que tomó Jesús de célibe como Jeremías fue su capacidad por tener ese celo por anunciar, ¿no? Jeremías anunció y denunció muchas cosas de lo que pasaba en su tiempo, igual Jesús. Jesús tuvo un trabajo muy fuerte de esto del anuncio del reino, que como consecuencia de ese trabajo intenso, pues lo llevó, de alguna manera podríamos decirlo, a abrazar el celibato. Pero no todos los profetas fueron célibes. El próximo domingo vamos a hablar un poquito de Ezequiel. Ahí hay otras características. En todo caso, el celibato no es una imposición, sino más bien un signo de que el mensaje de Yahvé no solamente va por la palabra, sino por la actitud y por todo el ser del profeta. Y un tercer rasgo muy importante de Jeremías es que se ganó enemigos por todos lados, a tal punto que sufre en carne propia tanto lo de los enemigos como el abandono de sus propios amigos. Y un rasgo más es que
fue declarado verdadero profeta después de mucho tiempo. En la lectura de Jeremías podemos ver que es el capítulo 20 y empieza en el versículo 7. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasó antes, digamos, en el mismo capítulo, el 20, pero el versículo 1? El sacerdote del templo, llamado Pashur, lo encarcela a Jeremías, pero no contento con encarcelado, le da una paliza, es decir, lo gomean, ¿no? Le dan de palos a tal punto que el profeta queda herido, no solamente físicamente, sino es el mismo pueblo quien atenta contra Jeremías. Entonces Jeremías permanece una noche preso, adolorido, y al día siguiente sale. Y inmediatamente ya en el versículo 7 aparece estos versos que dice: Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Solamente voy a analizar esta pequeña frase. Aquí prácticamente el profeta le está diciendo al Señor: mira, tú me mandaste y yo me dejé mandar. La culpa es tuya y la culpa es mía. Y después comienza una serie de quejas y lamentos, ¿no? En la cual no hay que entenderlo literalmente, sino hay que ver esta situación de dolor y sufrimiento que llega a tal punto a prácticamente a reclamarle a Dios todo lo que le está pasando. En realidad esto lo podemos entender mejor no solamente leyendo desde el versículo 1 del capítulo 20. Tendríamos que leer desde el capítulo 9. Ya desde el capítulo 9 comienza él a anunciar y a denunciar al rey, a la sociedad, al pueblo, a todos comienza él a decirles, ¿no?, que cambien de vida, que cambien de actitud, ¿no? Y en ese momento ya comienza él a ganarse enemigos, siendo el punto culmen esto de Pashur y la tremenda palizada que le dan. Y es ahí donde empieza todo el lamento de Jeremías. En algún momento de las quejas hay como una pequeña frase de esperanza, pero eso no dura mucho y vuelve nuevamente a quejarse. Y esto es muy humano. Esto nos pasa a todos cuando precisamente en estos momentos de desgracias mundiales, de pandemia, pues ya no sabemos con quién más quejarnos, al punto que nuestro sufrimiento va a ir contra Dios. A Dios esto pues no se podría entender como una blasfemia, como una falta ante Dios, pero Dios nos entiende porque Dios conoce nuestro sufrimiento. Pero dentro de todo ese sufrimiento podemos ver que también dentro de nuestro corazón van a salir señales de esperanza. Muy bien, hasta aquí lo de la primera lectura. Vamos con el comentario del Evangelio. El Evangelio, Jesús anuncia la pasión, ¿no? Pero antes de eso, Jesús les ordena que no digan a nadie que Él es el Mesías. ¿Por qué lo dice? Porque Jesús sabía que tanto los discípulos como las otras personas están pensando en un Mesías de corte político. Bien, cuando Jesús anuncia su pasión, Pedro, ¿no?, el discípulo, Pedro el apóstol, le dice a Jesús: oye, eso no va a pasar. Y Jesús le dice: apártate de mi vista, Satanás, no seas piedra de escándalo. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Hay que tener en cuenta que en el Evangelio del domingo pasado, Jesús le está diciendo que sobre esta piedra vamos a fundar la iglesia. Inmediatamente después le dice: apártate de mi vista, Satanás. Esto lo podemos entender que una persona puede tener esas dos dimensiones.
Es lo contradictorio, lo que le decía en los videos anteriores, lo contradictorio de nuestra condición humana. Podemos ser muy buenos como también muy malos, acertar en muchas cosas como equivocarnos en muchas. Si decimos que Pedro es el prototipo de discípulo para la comunidad de Mateo, podemos decir también que las personas no somos perfectas. Tenemos esas dobles condiciones, esas dobles contradicciones. Ya dije que Pedro no es perfecto y podemos ver en este versículo que lo que le está diciendo es eso, ¿no? Por otro lado, cuando Jesús le dice piensas como los hombres y no como Dios, esto lo podemos relacionar a que Pedro también de algún modo pensaba que Jesús era el Mesías político, el que va a restaurar el nuevo orden social, político, económico, religioso, ¿no? No había en esos momentos una separación tan clara en lo que es, por decir así, religión y Estado. En todo caso, Jesús o el proyecto de Jesús es un cambio ético en las personas que abarque no solamente al pueblo judío, sino que desde el pueblo judío, desde todo el aprendizaje que ha tenido el pueblo judío en su relación con Dios, sea algo universal, donde ya no se puedan distinguir judíos de persas, judíos de Babilonia, judíos de otros, griegos, no. Jesús va poco a poco tomando conciencia que el proyecto de Dios es un proyecto para la humanidad. Nuevamente repito, en mi opinión o en mi interpretación. Existen otras interpretaciones y también recomiendo que escuchen otras homilías de otros sacerdotes, ¿no? Para que ustedes también poco a poco vayan comprendiendo los diferentes modos y puntos de vista. Bien, finalmente Mateo nos va a poner 3 características en la boca de Jesús de lo que debería ser este seguimiento a Jesús. En primer lugar, negarse a sí mismo, que en otras palabras quiere decir deje de ser egoísta. El segundo punto que quiere Mateo para su comunidad es coja su cruz, agarre su cruz, cargue con su pasado, ¿no? Todos nosotros llevamos heridas del pasado, llevamos, qué sé yo, una mochila de historia y hay que cargarla, ¿no? No para que nos quedemos atados en un lugar, sino para llevarlo. Y el tercer punto es póngase en camino, que en otras palabras es avance, no se quede ahí. Nuevamente, 3 rasgos: deje de ser egoísta, supere su pasado y por último, avance, supérese, levántese, siga. Y hay que tener en cuenta que a lo largo del Evangelio de Mateo, siempre nos va a recordar Mateo que Jesús está con nosotros, que Jesús es el Emmanuel. Esto del Emmanuel va a aparecer en diferentes lugares del Evangelio, que lo vamos a ver a lo largo de estos programas. Muchas gracias por la atención. Agradecer a todas las personas sus buenos deseos por haber ya regresado a Lima. He regresado a Lima ya después de 7 años y bueno, con muchas ganas de seguir compartiendo todo esto que he aprendido. Cuídense, no dejen de ir a misa, escuchen otras homilías, busquen un buen libro, unos buenos comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. Con los ojos de chino, por el barrio camino, que se meta conmigo, amigo, por la buena le digo y sigo. Con los ojos de chino, por el barrio camino.